de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por su reverencia. Vamos a hablar del tema: los cristianos, un pueblo diferente. Un pueblo diferente. Aquí encontramos cuál es o debería de ser la condición de la vida de cada cristiano, hablando espiritualmente. ¿Cuál debe de ser la condición o debería de ser la condición nuestra y de cada cristiano en cualquier parte del mundo que un día ha dicho creer en el Cristo, en el Evangelio, en Jesucristo y en lo que Dios demanda por medio de su palabra? El apóstol Pedro le está hablando a la iglesia y le está diciendo, le dice que les hace un ruego y les habla a la iglesia en ese tiempo y nos habla en la iglesia en el día de hoy. ¿Cuál debe de ser nuestra manera de vivir? Debemos nosotros entender que venimos al Evangelio no para seguir siendo como siempre hemos sido, no para seguir siendo como siempre hemos sido, sino que venimos al Evangelio para mirarnos diferentes y ser diferentes. Es como cuando nosotros, después que ha nevado, cuando nosotros ha nevado y los camiones han pasado con la sal y andamos nuestros automóviles por la calle y aquellos carros están todos sucios, llenos de sal, de nieve, de la arena que mezclan con la sal, y el momento ha pasado de la nevada y cada uno de nosotros vamos a un lugar de lavar los carros y nuestro propósito es entrar con nuestro carro y salir con un carro limpio, ¿sí? Pagamos una cantidad o damos una cantidad y podemos lavar el automóvil, o los lavan el automóvil y salimos con aquel carro limpio. ¿De qué manera nosotros reaccionaríamos al entrar a un lugar donde entramos nuestro automóvil para ser lavado y en vez de ser lavado nos echaran una basura extra sobre él, un líquido apestoso, algo sucio, o simplemente saliera de la misma manera como hemos entrado y nos dijeran el costo, el precio es tanto? Sería una desilusión para nosotros, sería un enojo para nosotros el experimentar un tipo de cosa de esa forma. Entonces, de la misma manera, en el cristianismo, el Evangelio está siendo predicado no solamente para que las personas entren por una puerta, estén un tiempo allí y luego salgan y las personas sigan siendo lo que siempre han sido o más sucias de lo que antes vinieron. Porque muchas personas han venido buscando a la iglesia sanidad espiritual, para así decirlo, y lo que ha habido ha sido una enseñanza que las ha pervertido más de lo que ellos antes creían. Porque el Evangelio enseña, la palabra del Señor en Apocalipsis dice que los fríos van a ser condenados y los calientes van a ser recompensados y salvados, pero el tibio tiene una mayor castigo y será vomitado. Aparte de ser condenado, Dios dice: yo te vomitaré, porque produce náusea, asco a Dios. ¿Y qué es un tibio? Es una persona que muchas veces simplemente ellos aparentan o los están entreteniendo. Entonces vemos que muchas veces viene una persona queriendo ser limpiada y no es limpiada, hablando espiritualmente, no porque el evangelio haya fallado, sino que se le ha predicado un evangelio diferente, o simplemente la persona no cree, pero está ahí y dice creer y aparenta creer y le dice a los demás que sí ha creído, pero vive de una manera que la gente afuera da testimonio que esa persona no es cristiana. ¿Cuántas personas pueden decir, han dicho muchas veces, hijos dicen, si los hermanos pudieran conocer a mi papá y a mi mamá verdaderamente quiénes son? ¿Cuántas madres dicen, si ellos pudieran conocer a mis hijos?
si mis hijos fueran conocidos, los hijos tienen privilegios, tienen esto, tienen en la iglesia, y los papás tristemente muchas veces con lágrimas dicen, si los hermanos pudieran saber quién es esta persona. Cuando yo estaba en la otra iglesia, alguien me dijo, yo le voy a tomar una foto a la cara de mi esposo para que usted la vea y la voy a sacar en grande para que vea lo que verdaderamente él es. Y es verdad, la señora le tomó una foto. Andaban de vacaciones en Florida y en lo que el hombre estaba lo más bravo que es quizás de su vida, ella le tomó una foto y la tenía en grande cuando yo llegué a la reunión y me la enseñó. Y me dijo, este verdaderamente es el hombre que yo tengo, no es el que usted conoce, que lo saluda bien mansito. Entonces muchas personas viven de esa manera. ¿Pero por qué? Porque nunca han experimentado lo que verdaderamente el cristianismo quiere hacer. La palabra del Señor, la Biblia, el Evangelio tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si una persona entra por ahí, que entre por la puerta, escuche lo que Dios quiere hacer por ella, lo que Dios hará con ella con respecto a salvarla o a condenarla. Eso es todo lo que el propósito del Evangelio. El hombre tiene que venir a una iglesia, sentarse, escuchar el Evangelio, y cuando escuche el Evangelio escuchará lo que Él es, escuchará lo que Dios es en primer lugar, lo que el hombre es, lo que sucederá como recompensa o lo que sucederá como castigo. Pero si el hombre dice, no me importa lo que dice la palabra, entonces dice Apocalipsis, si a él no le importa, después de haber escuchado todo lo que los 66 libros dice, el pecador siga siendo inmundo y el que es santo siga santificándose, ya no hay remedio. Pero el que cree será salvo. Ese es el propósito de la iglesia. Entonces, cuando el hombre viene o la mujer viene, no importa cómo venga. Allí puede entrar un borracho, puede entrar una prostituta, puede entrar una lesbiana, un mentiroso, un adúltero, un fornicario, un homicida, lo que pueda haber hecho no importa. Entra, escucha el Evangelio y si de verdad cree, entonces tiene que comenzar a dar un fruto, no como el que antes daba, sino un fruto dado por el Espíritu Santo. Eso lo enseña Gálatas. Ahora, nosotros aquí estamos viendo lo que nosotros debemos de entender, cómo debemos de vivir el Evangelio, cómo debemos de vivir el Evangelio. Mire, el hombre afuera, el hombre natural, como lo llama la Biblia, el hombre natural vive en el mundo y vive como su naturaleza original de él le da a vivir. Puede vivir toda su vida de esa manera. Toda su vida puede vivir de esa manera hasta el momento de su muerte y darse cuenta de la dura realidad hasta que muere, darse cuenta que está condenado. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Está bajo condenación. Lo vemos en el pasaje del rico y Lázaro, de ese hombre, cómo se dio cuenta muy tarde. Pero el cristiano, el hombre y la mujer que ha sido rescatado de este mundo, ya no puede ni debe vivir de la manera que todos los demás están viviendo. Ya no podemos ni debemos vivir de la manera que todo el mundo está viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a ese equipo, ya no pertenecemos a ese mundo y ya no pertenecemos a ese ejército. Esa verdad la encontramos por toda la Escritura. Vamos a ver unos pasajes. Vamos a ver Génesis. Hay toda la Escritura, pero vamos a ver uno porque como le prometí que íbamos a hacer breve esta noche. El capítulo 17 de Génesis encontramos un pasaje y vemos a un hombre que fue llamado por Dios de un mundo, de un país, de una tierra, de una nación pagana. En Génesis 17 vemos el llamado de este hombre, y este hombre era Abraham. Era Abraham. En ese momento, el capítulo 17, ya Abraham había sido llamado, pero en el capítulo 17 vemos este maravilloso llamado de Dios y este maravilloso llamado de amor, esta recomendación llena de amor de Dios, de misericordia de Dios, a un hombre que no era mejor de los que todos que estaban en Ur de los Caldeos. Era igual que ellos y tal vez era peor que algunos de los que había en ese lugar, pero Dios lo había llamado y le dice, era Abraham, no había sido cambiado su nombre todavía, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa esto? Que debía de ser diferente, sé diferente, camina diferente. ¿Fue perfecto completamente Abraham? ¿Usted podemos estudiarlo? No, sabemos de que no. Abraham luchó y cometió errores en contra de lo que Dios quería para él, pero se mantuvo en un camino diferente, tanto así que es el hombre que fue llamado amigo de Dios.
fue llamado amigo de Dios. Vemos un ejemplo más adelantito, Éxodo, un libro más adelante, Éxodo capítulo 19, encontramos también esto que nos enseña que ya la gente que está en la iglesia, que ha nacido, que ha sido regenerada, ya no es lo que antes era. Dice el capítulo 19 de Éxodo, también ya no a una persona, sino le está hablando a un grupo de personas que es el pueblo que Dios escogió. Y nosotros hemos leído en otras porciones que Él no lo escogió por ser mejor que los demás, sino que fue solamente por misericordia que Dios escogió a Israel. Pero el capítulo 19, 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre a las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Y qué dice? Sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos será diferente, está diciéndole, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Está diciendo en el monte a Sinaí a Moisés y al pueblo de Israel, diciendo lo que tenía que ser. Entonces, ¿qué nos dice con respecto a esto el salmista en el Salmo 147? Si quieren no lo busca, yo se lo busco, solo puede anotarlo. 147 nos dice con respecto a esto mismo de Éxodo, el Salmo 147, el versículo 19 dice: ha manifestado su palabra a Jacob, o sea, a Israel, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. ¿Qué significa esto? Los demás no conocieron lo que los mandatos que Dios no fueron dados para otro pueblo más en ese tiempo, sino que fueron dados para un pueblo que Dios había escogido, para que ese pueblo caminara diferente, que viviera una vida diferente y que fuera diferente a lo que el mundo donde iba a estar rodeado practicaba. Todas las leyes que Dios dio al pueblo de Israel fueron dadas para evitar que el pueblo de Israel se contaminara con lo que las demás naciones paganas practicaban. Y eso era el deseo, y es el deseo de Dios para nosotros, porque lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora veamos palabras de nuestro Señor Jesucristo en este verso tan conocido de San Juan, capítulo 17, la oración maravillosa que el Señor hace por sus discípulos y por los que vendrían luego. Dice el Señor Jesús en el capítulo 17 de San Juan, cuando Él oró por ellos. Estamos viendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Capítulo 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. O sea, la vida eterna comienza aquí. A todos los que el Padre le dio, comienza la vida eterna acá, no en el cielo, no muriendo, sino que aquí. Es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como eso comienza con el nuevo nacimiento, la regeneración. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En los 3 años del Señor, su ministerio era la obra que quería que hiciera así, pero la obra sigue en este momento todavía. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hablando de la eternidad también de Él como el Hijo, como el Verbo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y aquí vemos lo que dice el Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Hablando de la tierra, hablando de donde estamos nosotros en este momento. Y voy a ti, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, mientras estaba el Señor ahí en Jerusalén,
Rubén, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sabemos, está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y vuelve a decir el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco como tampoco Él era del mundo. ¿Sí? No hay nada más claro que este pasaje, ¿verdad? Ya no son del mundo. Están ahí, viven ahí, tienen que trabajar, tienen que vivir ahí en medio, tienen que estar con ellos ahí cerca, tienen que convivir cerca. Y cuando le dice que no los quites es porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si los discípulos hubiesen sido levantados con el Señor, entonces la iglesia no existiera en este momento. La iglesia no existiera. Ellos fueron dejados con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que llevaran el evangelio. Con 11 hombres comenzó todo. Con 11 hombres comenzó todo. Esos 11 hombres comenzaron a predicar y se fue regando, hasta llegar a nuestros países, hasta llegar a Estados Unidos. Y ahora tenemos en todas partes del mundo cristianos que están esperando la venida de Cristo y siguen predicando el evangelio. Por eso no fueron quitados. Pero sabía el Señor que nosotros y que cada cristiano iba a estar en medio del mundo. El milagro más grande que Dios puede hacer, como decía el hermano Leonard Ravenhill, el milagro más grande que Dios puede hacer no es levantar un muerto, decía él, no es levantar un paralítico, no es quitar el cáncer, no es darle la vista a un ciego, decía el hermano Leonard Ravenhill, sino, decía él, el milagro más grande que Dios puede hacer es tomar un pervertido, depravado pecador del mundo, limpiarlo con la sangre de Cristo, regenerarlo, santificarlo y volverlo a tirar al mundo y que se mantenga santo en medio del mundo sin volver a ensuciarse con la basura del mundo. Es el milagro más grande que Dios puede hacer, dice él. Es el milagro más grande que Dios puede hacer. Tirarnos a nosotros nuevamente con un propósito, sean luz. Estaban en la oscuridad, ahora son como esa luciérnaga. Los tira, los suelta y comienzan a iluminar en una parte oscura. Y la gente dice, es diferente, es algo diferente. Entonces, el milagro más grande que Dios hace es dejarnos en un mundo perverso. Y lo que más le agrada a Dios en un cristiano, no es como el cristiano canta, no es como el cristiano sirve, no es como el cristiano predica, no es como el cristiano lee su Biblia, no es como el cristiano es de rápido para buscarlo. No, eso no tiene tanta importancia o quizás nada de importancia comparado como cuando un cristiano resiste a no vivir como el mundo. Cuando un cristiano resiste a no vivir como el mundo, entonces el cristiano se vuelve en una ofrenda. Es lo que Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos 1. Presentar vuestros cuerpos como una ofrenda de sacrificio agradable delante del Señor. Cuando un cristiano soporta y vive sin contaminarse como el mundo está viviendo, entonces es una ofrenda agradable delante del Señor. Pero cuando un cristiano es ágil para buscar la Biblia, cuando memoriza todos los salmos, cuando memoriza esto y memoriza aquello, y tiene una voz angelical, como se dice en el día de hoy, o tiene dones para hacer esto, para hacer aquello, pero es un cristiano perverso, como le llamamos el día de hoy, carnal, y solamente es santo dentro de la iglesia, a Dios no le importa para nada esa persona. Es un cero a la izquierda delante de Dios. Es un cero a la izquierda. No tiene ningún valor delante de Dios. ¿Por qué? Dios tiene arcángeles que cantan en el cielo, nunca olvidemos. Dios no necesita de nuestra voz. Dios tiene arcángeles que le glorifican y ellos se tapan su rostro para poderle cantar. Entonces lo que a Dios le agrada es lo que los ángeles dicen, santo, santo, santo. A Él le gusta ver a alguien que busca la santidad. Entonces nosotros debemos de entender lo que está diciendo acá. Volvamos a Pedro, lo que el apóstol Pedro quiere para nosotros. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro quiere para nosotros? El apóstol Pedro, si nosotros vemos el contexto de Pedro, en primera de Pedro,
El contexto de lo que hemos leído en Primera de Pedro, el capítulo 2, si nosotros vemos el contexto, unos textos atrás, lo leímos creo yo la semana pasada, ¿verdad? El miércoles creo que lo leímos, no fue el miércoles predicó el hermano Wilfredo. Pero la semana pasada leímos estos versículos. Si nosotros vemos acá el contexto a lo que el apóstol Pedro ha dicho, dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué está diciendo? Dice que nosotros somos linaje escogido. ¿A dónde encontramos eso de lo que el apóstol Pedro está diciendo? Lo encontramos en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Lo hemos leído bastantes veces, que Pablo alaba al Señor, al Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Es lo que nosotros estamos encontrando acá. Ahora, al habernos escogido fue con un propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor de que nosotros fuéramos escogidos? ¿Cuál fue el propósito de que el Señor nos haya escogido? El propósito fue que fuéramos un pueblo diferente para su gloria. Efesios 1:12 lo dice. Usted puede anotarlo. Efesios 1:12 dice que fuimos salvados para alabanza de su gloria. Fuimos alabados para alabanza de su gloria. Ahora, esto no es simplemente algo que decir ahora soy cristiano y vivir como siempre he vivido. Esto no es así de fácil decir soy cristiano, como todo el mundo lo dice en el día de hoy, soy cristiano. Y vivir como siempre he vivido, pensar como siempre he pensado o desear lo que siempre he deseado, eso no es ser un cristiano en absoluto. No es ser un cristiano vivir como siempre ha vivido una persona. Una persona que yo escucho personas que dicen soy cristiano, por ejemplo, he escuchado muchas personas, no solamente una vez, sino muchas personas que dicen, yo soy cristiano, tengo tantos años de ser cristiano y estoy acompañado. Por ejemplo, lo que decimos acompañado, lo que se llama en la Biblia como fornicación o adulterio. Pero ¿cuál es la forma de ellos decir por qué ellos no se han casado? Ellos cantan, ellos hacen todo tipo de actitud delante de los hermanos y pueden hasta llorar y pueden hacer todo tipo de cosas, pero cuando uno les pregunta, y si usted es cristiano, ¿cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Tengo 2 años de estar en la iglesia. ¿Pero por qué no se han casado? ¿Sabe cuál es la respuesta de algunos de ellos? Porque estoy en un proceso de papeles en este país. Y si yo me caso, entonces la residencia no me va a salir. Tengo que esperar un tiempo. Tengo que estar esperando un tiempo. Esa persona ha nacido de nuevo, ha pasado 2 años en adulterio y dice ser cristiana, y lo que lo detiene de ser una persona conforme a la voluntad de Dios es un documento. Entonces, ¿qué podemos decir con esta persona? No es una persona cristiana, no lo es. Está diciendo, por un documento, yo no me importa menospreciar la gracia, no me importa pisotear la sangre de Cristo, y vamos a ver más adelante lo que significa que un cristiano cada noche, teniendo el Espíritu Santo dentro de él, esté practicando lo que es el adulterio, y el Espíritu Santo esté colaborando con su pecado. Entonces, no somos llamados para vivir como siempre hemos vivido. Si una persona viene a la iglesia y cree en el Evangelio y nace de nuevo, y la siguiente semana dice algo, una mala palabra, por ejemplo, diríamos no es cristiano, no vamos a caer en ese error tampoco. Es un proceso. O una persona pasa 1 semana, 2 semanas y todavía no ha arreglado su vida de adulterio, fornicación, no vamos a decir no es una cristiana. Pero una persona que ha pasado 1 año, 2 años y no siente ninguna tristeza por estar hiriendo el corazón de Dios, es una persona que nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha nacido de nuevo. Y las iglesias están llenas de personas así en este momento. Están llenas de personas así. Escuché de una persona que tiene no sé cuánto tiempo con su pareja y no se quieren casar porque su esposo murió. Entonces, como su esposo murió, le han dado un seguro mensual. Entonces, si ella se casa, el seguro, el gobierno se lo quita y ya no puede tener seguro. Entonces dice, no me puedo casar porque me van a quitar la ayuda. Voy a estar así mientras la ayuda está siempre ahí. Y el pastor le dicen al pastor, y el pastor dice, no, es que la ayuda está ahí. O sea, el pastor está colaborando con esa persona de engañarla, que está bien lo que está haciendo con cantar delante del Señor, pero llevando una vida totalmente apartada de lo que es el Evangelio.
Nosotros no somos llamados para eso. Nosotros somos llamados que si venimos en adulterio, en fornicación, en borrachera, en drogadicción, en mentira, en falsedad, en apariencia, en prostitución, homosexualismo, lesbianismo, el apóstol Pablo dice, antes eran ustedes esto, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido cambiados. Ese es el poder del evangelio. Es el poder del evangelio. Entonces, para cada verdadero cristiano, el Señor ha pagado el precio más alto que alguien pudo haber pagado por algo sin ningún valor. El Señor pagó un precio muy alto. Dios el Padre pagó un precio muy alto y lo pagó por algo sin valor. ¿Quién de nosotros pagaría algo bastante por algo que no tiene el valor que se necesita pagar? Nadie, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros quisiera pagar algo pagar un precio alto por algo que no vale nada. Pero Dios lo hizo. ¿Por quién lo pagó? Por nosotros. Nosotros sin Cristo no valemos nada. No valemos nada. Nosotros sin Cristo, en el momento de la muerte, nos volvemos polvo. Y no creo que sirvamos ni para hacer un adobe. Porque ya cuando el polvo se ha hecho, se hace poquito, el muerto. En vez de cuando las personas la queman, la echan en una cajita así, ¿verdad? Cuando la persona la quema en una cajita así. O sea, que si yo me hiciera polvo en este momento, no alcanzara quizás ni para hacer un adobe. Vea, lo que vale un adobe en El Salvador, no sé cuánto vale en el día de hoy, pero no ha de ser muy caro. Pero no serviría ni para eso mi polvo. No serviría para nada. Pero Cristo vino a pagar el precio más alto y murió para que nosotros ya no valgamos lo que vale un adobe o lo que vale nada, sino que valgamos el precio de su sangre. Para que valgamos el precio de su sangre. Entonces una persona que diga, yo soy cristiano, tengo tanto tiempo y siga viviendo como está viviendo, está cometiendo el error más grave y más peligroso que puede cometer una persona. Lo más grande y lo más peligroso que puede cometer una persona es tratar de burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra lo cosechará, y la cosecha será dada por Dios. Dios dará el pago, Él cosechará el pecado y luego Dios le dará la cosecha de la condenación en contra de esa alma que ha tratado de vivir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de ese sacrificio expiatorio que Cristo ha hecho por nosotros? Ese resultado es para que sigamos siempre haciendo lo que hemos hecho, para que busquemos el pecado como siempre lo habíamos buscado, para que escondamos el pecado como siempre lo hemos ocultado. Veamos lo que dice Gálatas. Veamos lo que dice Gálatas. El apóstol Pablo en Gálatas dice... Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo le está diciendo a una iglesia que se estaba desviando por un evangelio falso que habían introducido. Entonces el apóstol Pablo les hace ver lo que había sucedido con respecto al milagro expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo que Dios hizo por nosotros y por los hermanos de Galacia, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo. En ese tiempo era el presente para ellos. Ahora eso ya pasó, pero es el presente para nosotros. El presente siglo para nosotros es lo que nosotros vemos ahora en este mundo. Lo que se nos presenta, lo que el enemigo nos está ofreciendo, las modas, todo el tipo de libertinaje que está en este momento, todo el tipo de depravación que vemos, todo el tipo de lujuria que hay por todas partes, todo lo que vemos, lo que va en contra de Dios, la perversidad que va en contra de su palabra. Entonces está diciendo, ahora para nosotros el presente siglo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo conforme a la voluntad de nuestro Dios y el Padre. La voluntad de Dios el Padre era esta: que lo que Él había escogido, apartarlos, limpiarlos, purificarlos y que fueran diferentes. Lo que cada persona que ha sido verdaderamente liberada de la maldad del pecado, la Biblia nos enseña que es una nueva criatura y que su vieja naturaleza ha quedado atrás. Ahora tiene una naturaleza nueva. Ahora tiene una naturaleza nueva. Mire cómo Dios invierte en ciertas personas. Dios invierte en ciertas personas. Tenemos el caso de Pablo.
tenemos el caso de Pablo. Pablo, en el versículo 1 que hemos tomado, dice que Pablo es apóstol. Y él dice que no fue de hombres, o sea, no fueron hombres que lo escogieron, como el día de hoy, que le ponen las manos y dicen, este es el apóstol tal, y le echan un montón de aceite y ya dicen que es apóstol. No, a Pablo fue un verdadero apóstol, fue llamado por el Señor. Y dice el apóstol Pablo, ¿cuál era el propósito que el apóstol Pablo haya sido llamado? Dios tenía un propósito para preparar a este hombre, como lo preparó, como fue preparado. En el versículo 15 lo hallamos, allí mismo, capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, Dios invirtió en este hombre el cuidado, la protección, lo protegió cuando era pequeño, lo llevó, lo hizo crecer y que fuera instruido, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué lo llamó? Sí, para ser salvo, sí, pero también para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. ¿Para qué? Dice que para que lo predicase entre los gentiles. El propósito de Dios haber llamado a este hombre y haberlo preparado tanto como lo preparó y que de luego se convirtiera en alguien tan peligroso como fue el apóstol Pablo, tenía un propósito, y el propósito era de predicar a los hermanos de Galacia y a lo que nosotros vemos ahora, lo que leemos las cartas, para que pudiéramos ser rescatados del presente siglo que es llamado malo porque viene directamente de Satanás. Entonces cada cristiano, ahí 2:20 de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice que debería ser la regla de nosotros, de cada uno de los que decimos ser cristianos, que estamos en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice él? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es algo que lo encanta en el día de hoy pronunciarlo. Ahora, este versículo, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué podía hacer Cristo en la cruz del Calvario como hombre? ¿Qué puede hacer un crucificado? ¿Qué podía hacer una persona que estaba crucificada? Si en este momento nosotros estuviéramos crucificados, en este momento, si nos crucificaran en una cruz y nosotros quisiéramos rascarnos la cabeza, no podríamos. Hay un clavo que tiene nuestra mano derecha y un clavo que tiene nuestra mano izquierda. Si nosotros nos estuviéramos queriendo rascar el rostro, si quisiéramos tomar agua, quisiéramos hacer cualquier otra cosa, ¿qué podríamos hacer? Estamos crucificados, no podemos hacer nada. Los crucificados perdían todos sus derechos, no tenían ningún derecho. Desde el momento que estaban en esa cruz, sus derechos se habían acabado porque eran reos de muerte. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo, estoy juntamente crucificado con Cristo, solamente voy a hacer lo que Cristo quiere que haga. Solamente voy a hacer lo que Cristo quiere que haga. Ya no puedo hacer con mi mano derecha ni con mi mano izquierda lo que antes quería hacer. Ya no puedo hacer lo que yo quiero llevarme a hacer, sino que estoy crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque yo no vivo yo. Dentro de mí vive alguien más grande que controla mi vida. Y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Esto no significa que el cristiano ha sido totalmente apartado del pecado. Lo que esto significa es que el cristiano ha sido salvado del poder del pecado. Esto no significa que no hay pecado cerca de nosotros, que no vienen pensamientos pecaminosos en nosotros. Lo que significa es que sí hemos sido librados del pecado, del poder del pecado. Romanos 6:23 lo dice. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa paga ya no es efectiva para ningún cristiano. Esa paga ha sido cancelada. ¿Quién la canceló? La canceló Cristo. Él pagó el precio. La paga del pecado es muerte. El pago que iba a caer sobre nosotros cayó sobre Cristo. Ahora lo que hemos recibido es un regalo. La dádiva significa un regalo. Y el regalo es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el cristiano, como le digo, no ha sido totalmente apartado del pecado hasta que sea regenerado en aquel día. Ahora, el cristiano, lo que ha sucedido es que el cristiano ha sido salvado. El cristiano ha sido salvado
librado de la maldición y del poder del pecado. Romanos 8:1 lo hemos leído varias veces también. Ahora pues ninguna condenación hay, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aclara, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza que hace que el cristiano pueda y quiera pelear contra aquel que lo tenía como esclavo para ya no volver a convertirse en esclavo. El cristiano tiene una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora dentro del cristiano y el Espíritu Santo hace que el cristiano quiera pelear en contra de aquel que lo quiere tomar como esclavo, de aquel que lo quiera tomar como esclavo. Es lo que el cristiano hace. Pelear. Estaba en un tratamiento por un problema del ojo que tengo en el ojo y me explicaba el doctor, el oftalmólogo, me decía el especialista: tienes ese problema en el ojo y lo tienes ahí y te ha comenzado y tus defensas están peleando con él por detenerlo, pero han perdido me dice él, han perdido la batalla que tenían con tu enfermedad. ¿Por qué? Porque quizás te dio gripe, me dice. Te dio una gripe o te dio una fiebre y las defensas se fueron a la gripe y descuidaron la enfermedad que tenés en el ojo. Entonces la enfermedad del ojo comenzó a crecer y ahora se te ha hecho grande en el ojo. Entonces lo que vamos a hacer es combatir esa enfermedad para poderle quitar el poder que tiene para que no siga creciendo en tu ojo. De la misma manera, el Espíritu Santo en la vida de un cristiano combate, con la gran diferencia que el Espíritu Santo nunca se descuida por esto ni se descuida por aquello. Él combate todo lo que viene en contra del cristiano. Él combate, y lo vemos nosotros, por ejemplo, en Gálatas. En Gálatas nosotros vemos lo que dice Gálatas. Vamos a ver Gálatas 5:1 primero. Volvamos a Gálatas. Vamos corriendo como para poder como avanzar en esto. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Se acuerdan lo que el Señor enseñó en San Juan? Dijo: el que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Hemos dicho muchas veces lo que significa practicar el pecado. Es vivir una vida de práctica diaria. Pero Cristo nos hizo libres de esa esclavitud. Ahora somos libres. No como para lo que están diciendo la gente ahora, para danzar y que danzan y hacen un montón de cosas. Ese es libertinaje. Libertad está hablando que somos libres de lo que el pecado nos dominaba y nos humillaba y nos hacía hacer lo que él decía. Entonces dice: ni no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y si nosotros vemos en el 16 de ahí mismo, de Gálatas 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Sabemos que está en todo el mundo, está en el cielo porque es omnipresente, pero hay una promesa, está dentro de cada cristiano, somos templo de él. Entonces dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos, ¿cómo hacen? Se oponen entre sí, están peleando. El Espíritu Santo está deteniéndolos como una defensa para que el pecado no entre, y está peleando para que nosotros podamos ser guardados de el pecado, de la esclavitud que quiere volver a tomarlos como esclavos. Esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nosotros hemos leído bastantes veces, estuvimos estudiando Efesios 6, ¿verdad? ¿Se acuerdan Efesios 6, donde habló de la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? La armadura de Dios es para que nosotros podamos protegernos de los ataques del enemigo. Ahora, para ir terminando, volvamos a Pedro, a lo que estábamos en Pedro. Volvamos a Pedro para ir terminando. Y rápidamente veamos acá en qué debe estar nuestra mente, nuestro corazón permanente y constantemente nuestros pensamientos. Primera de Pedro. Ahí lo que tomamos, el versículo 11. En primer lugar, somos amados por Dios. Y luego somos amados también por un pueblo que está en toda la tierra. Tontamente, ignorantemente, cuando hoy en día, cuando se abre una iglesia,
nueva, la gente entra en un pleito porque la gente no entiende la palabra del Señor. Debemos de gozarnos, alegrarnos que una nueva iglesia comience en algún lugar, porque quiere decir que va a expandir más el evangelio. Pero nosotros entramos porque no entendemos lo que es la Biblia. Pero en todas partes del mundo hay un pueblo clamando. Aquí los jueves, por ejemplo, los miércoles clamamos por los misioneros, clamamos por una iglesia que no conocemos en el Cantón El Juguete, nunca hemos visto a esos hermanos, pero estamos clamando. Tal vez ellos no claman por nosotros, tal vez sí, pero en otro lugar hay otra gente que clama y dice, Señor, bendice las iglesias que están en Estados Unidos. Ahí nos incluyen a nosotros. Entonces, somos amados en primer lugar por Dios, somos amados como hermanos, somos amados por hermanos, por la verdadera iglesia en todo el mundo. Entonces está diciendo amados. Y de luego la Biblia, debemos de entender esto, la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Alguien hizo un comentario con respecto a una predicación que tenemos en la internet, y comentaban con respecto a una predicación que tuvimos del estudio de salvación solamente por fe, y las personas dicen de que yo, el que comentó hizo ese comentario, dice que yo en esa predicación disminuyo a Cristo y hago más alto a Pablo, y que Cristo dijo esto y que Pablo dijo esto, y que debemos de evaluar quién es más importante, si Pablo o Cristo. En ningún momento yo he hecho eso aquí en este lugar, pero debemos de entender esto. Lo que Pablo lo dijo, lo que Cristo lo dijo como Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Y lo que Pablo dijo, lo dijo de parte de Dios también, porque fue inspirado por Dios totalmente toda la Escritura. Ni lo que Pablo dijo tiene menos valor, ni lo que Cristo dijo. Pablo solamente fue un instrumento. Cada vez que Pablo escribió en la Biblia, fue un hombre inspirado por Dios. Cada vez que Pablo escribió, no crea que Pablo era inspirado todo el tiempo, que estaba comiendo y era inspirado. No, él era inspirado solamente cuando escribía. Era inspirado el apóstol Pedro cuando escribía. Era inspirado Jeremías cuando escribía. De ahí para allá su vida era normal como nosotros. Pero el hombre acá, el apóstol Pedro, está diciendo amados, inspirado por Dios. O sea, ¿quién le está diciendo al apóstol Pedro que somos amados? Le está diciendo Dios. Somos amados para Él. Debemos de entender eso. Entonces está diciendo también, dice el apóstol Pedro, yo os ruego. El apóstol Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo para que escriba, yo os ruego. ¿Quién está rogando en sí? ¿Es el apóstol Pedro? Es Dios, por medio del Espíritu Santo que inspiró a Pedro. No nos está rogando en humillación. No debemos de pensar que Dios está arrodillado diciendo, yo le ruego. El ruego que Dios hace acá es un ruego diferente a un ruego de humillación. Es un ruego de amor y misericordia. Para que podamos entenderlo, veamos lo que dice 2 de Corintios. No pierde ahí, solamente vamos a ver rápido 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 20, dice, así que somos embajadores, dice. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que nosotros, dice el apóstol Pablo, rogamos. El apóstol Pablo era igual que Pedro, apóstoles por Cristo. Entonces, ¿cuál era la función? Eran embajadores. Cuando dice embajadores, no nos imaginemos que estaban como los embajadores del día de hoy, sino que representaban a Dios en la tierra. Entonces está diciendo como que si rogásemos, reconcílese con Dios, porque Dios no quiere destruirlo. Entonces lo que estamos allí, volvamos a Pedro, lo que está diciendo el apóstol Pedro es lo que mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, yo os ruego de parte de Dios. Dios nos está llamando. Lo otro que debemos de ver es cómo Dios nos ve a nosotros en esta tierra. ¿Cómo nos ve? Nos ve como extranjeros. Nos ve como extranjeros. Nos ve como extranjeros. ¿Quién es un extranjero? Un extranjero es alguien que tiene un pensamiento diferente, ¿sí? Nosotros no pensamos como los norteamericanos. Saquemos la idea tonta de querer meter a los hijos de nosotros que son norteamericanos, ellos son salvadoreños nacidos en este país, hondureños nacidos acá, pero nunca les metamos que está sobre nuestra cultura. Nuestra cultura salvadoreña no es menos que la norteamericana. Nosotros tenemos una cultura muy bonita. Lastimosamente se ha degenerado por la delincuencia y la corrupción de los gobiernos, pero nosotros tenemos una cultura muy bonita, y una de ellas, solamente para mencionar tanta, es que la mayoría de hispanos, de salvadoreños de toda Centroamérica cuidan hasta el último momento a sus padres en sus casas. Hasta el último momento los tienen ahí, y están teniendo que el viejito en Norteamérica le pegan una patada y el viejito se va para un lugar, paga el asilo que él mismo ha ahorrado.
solo para mencionar tantas de ellas. Entonces, nosotros al venir aquí no tenemos el pensamiento norteamericano y no debemos de quererlo tener, porque somos y vamos a ser siempre de un país diferente a ellos, aunque tenemos que respetar las leyes que ellos tienen, que son diferentes a las de nosotros. Pero un extranjero es alguien que tiene un pensamiento diferente, una cultura diferente, un lenguaje diferente, una vestimenta diferente, comida diferente, horario diferente, todo es diferente. Cuando llegan la gente a nuestros países, ¿qué sucede? Cuando llegan la gente a nuestros países, de estos países, no aguantan la calor, los zancudos los pican, se les hace una gran roncha de este porte, ¿verdad? Andan rascándose todo el tiempo, andan agitados, ellos todo lo que comen no saben qué es, dicen que son raíces y dicen que esto porque es diferente para ellos. Cuando nosotros venimos aquí no podemos dormir, no vemos aquellas grandes calles grandes, todo lo vemos diferente, queremos tirar la basura por el bus y como hacíamos allá y todo es diferente porque somos extranjeros, ¿sí? Somos extranjeros. Dios al cristiano lo ve como un extranjero en el mundo. Ya no puede vivir como el mundo vivía, ya no puede hablar como el mundo habla, ya no puede caminar como el mundo camina, ya no puede comer lo que el mundo como el mundo come, ya no puede comer como el mundo come. Hasta en eso Dios ve todo lo que nosotros debemos de entender. Pero ahora también Él nos ve como peregrinos. ¿Quién es un peregrino? El peregrino es alguien que va de camino por una ciudad, pasa por una ciudad porque es necesario que pase, pero nunca tiene el pensamiento de quedarse en esa ciudad ni adquirir lo que la ciudad está ofreciendo. Ese es un peregrino. Dios nos ve como extranjeros, estamos ahí, llegamos y nos ve como peregrinos, vamos de camino. No nos interesa lo que hay en el mundo, no nos interesa lo que el mundo ofrece, no lo queremos comprar, no lo queremos tener. Así debería de ser el mundo cristiano, el pueblo cristiano. Eso es lo que está diciendo. Entonces, nosotros aquí debemos nosotros de combatir, según lo que hemos leído en el apóstol Pedro, por el estiércol que el diablo y el mundo está ofreciendo a nosotros día con día. Pablo lo vio de esa manera. Pablo dijo, todo lo que yo antes era lo tengo por estiércol solamente por querer conocer a Cristo. Todo lo que antes era, dice el apóstol Pablo, lo que tenía, mi preparación, lo que me iban a dar, mi cargo, los que estaban alrededor mío, que me estaban diciendo esto y esto y esto, dice el apóstol Pablo, yo lo tengo por estiércol, ya no lo quiero. Es comparado a nada comparado con lo que Cristo me ofrece. Ahora surge la gran pregunta y con esto termino. ¿Por qué muchas personas que dicen ser cristianas viven toda su vida deseando vivir como el mundo vive? ¿Por qué toda su vida la gente vive en el cristianismo y vive con la boca abierta queriendo ser como el mundo vive? Vive amargada porque no tiene lo del mundo, quiere estar como el mundo, quiere vestirse como el mundo, quiere estar como el mundo está, quiere estar en los lugares que el mundo está. Si no lo invitan allá, dice, ay, no me invitaron a este lugar y quieren estar ahí siempre mendigando. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Hechos lo dice. El libro de Hechos nos dice, capítulo 7 del libro de los Hechos, nos enseña por qué la gente vive de esa manera y por qué nosotros debemos de prestar atención a lo que Dios manda para no vivir como el mundo está viviendo. Hechos capítulo 7 dice el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba. Estamos viendo el pasaje cuando Esteban estaba a punto de morir. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida para darnos lo que leímos, por ejemplo, en Éxodo hoy, antes que cuando comenzamos. ¿Y qué pasó? Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos iban caminando por el desierto, detrás de la congregación, todo el tiempo murmurando. Qué calor, Dios va a poner mesa para nosotros, solo pan comemos, esta agua, los vamos a morir, y esto y aquello. ¿Por qué eran así? Porque sus cuerpos iban camino a la tierra prometida, pero sus corazones, desde el momento que salieron, siempre estuvieron en Egipto. Nunca quisieron llegar a la tierra prometida. Nunca. Murieron y murieron deseando lo que tenían en Egipto. ¿Sabe qué deseaban? Cebollas y ajo. Ahí dice la Biblia en Deuteronomio, no lo vamos a leer porque es tarde. Pepino, cebolla, ajo. De balde comíamos, decían los mentirosos. Era mentira, ellos trabajaban duro y la comida que les daban se la daban como esclavos. Ellos dicen de balde y preguntaron ellos, ¿Dios nos va a preparar mesa en el desierto? Porque sus corazones nunca fueron transformados. No porque Dios no tenga el poder, sino porque ellos se rebelaron en contra de Dios. Se rebelaron en contra de Dios. Ahora, como le digo, hay gente que nunca llega a comprometerse verdaderamente con Dios, lastimosamente. Nunca.
Siempre tienen un comportamiento como el mundo lo tiene. La única diferencia es que cantan de vez en cuando canciones que cantan los cristianos. Pero al salir un medio descuido, ven para todos lados y empiezan a poner la música. Tienen ahí guardado todavía cosas del mundo y dicen, ay, a ver esto, porque esto me costó tanto, porque esto me costó tanto. Aquellos hermanos, cuando se dieron cuenta del Evangelio, quemaron todo lo que era. Y se apartaron totalmente en el libro de los Hechos. Hicieron un gran volcán y quemaron todo lo que era en contra de Dios. Y la gente vive pensando y viendo, dije, quería ser como esto, querer tener esto, aquello, si tan siquiera yo tuviera esto, si tan siquiera yo ganara esto, si tan siquiera yo pudiera ir a ese lugar, si tan siquiera. Ahí una vez me estaba diciendo una persona, yo me siento bien triste porque quizás nunca voy a poder llevar a mis hijos a que vayan a Walt Disney. Mira lo que entristecía a esta pobre persona. Cuando la tristeza debe ser, tal vez este niño nunca va a entrar al cielo. Quizás nunca va a entrar al cielo. Debemos de prestar atención a lo que la Biblia dice para poder ser cristianos diferentes. Que Dios nos ayude a esta iglesia. Es difícil, es bien difícil, bien difícil. Es imposible humanamente hablando que una iglesia se levante y que pueda solamente querer agradar a Dios y conocer a Dios y amar a Dios por lo que Dios ha hecho. Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias por su misericordia, gracias por su bondad. Gracias, Señor, por la fortaleza que ha dado a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, que hay cansancio, Señor, hay fatiga, Padre bendito de los cielos, por el trabajo y por muchas otras cosas, pero yo le pido que a cada uno de nosotros nos bendiga conforme la necesidad espiritual que tengamos, Señor. Aquel que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía está apartado de los caminos del Señor, ayúdele, Señor, a poder entender su palabra y que pueda anhelar, pedir perdón, corregir sus caminos, Señor, conocerle, amarle. Y a nosotros ayúdenos a entender el gran compromiso y serio compromiso que es ser un cristiano. Señor, ayúdenos a comportarnos como verdaderos cristianos, como extranjeros, como peregrinos, Señor, que solamente estamos en este mundo por un tiempo corto y luego, Señor, vendrán por nosotros. Usted, Señor, a traernos, a rescatarnos, Señor, a llevarnos a ese lugar donde estaremos con usted por toda la eternidad, Señor. Ayúdenos a consolarnos, Señor, que su Espíritu Santo nos consuele en los momentos que perdemos ánimo, que perdemos deseo de seguir peleando. Señor, que el Espíritu Santo nos haga ver que no estamos solos, que el Todopoderoso está de nuestro lado y que seremos victoriosos, que nunca, Señor, perderemos esta batalla, Señor, porque somos guiados por usted. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.